¿Oh? Sí. Sí que me aman. Es momento de resumir el capítulo 6 de la temporada 3 de What If, la cual en el episodio anterior trató sobre que tras los Eternos no lograr detener el nacimiento del celestial Tiamut, la Tierra terminó hecha añicos como la reputación del Manchester City, pero al menos un grupo de humanos lograron sobrevivir en uno de sus fragmentos rocosos, sobrevivientes los cuales estaban divididos en dos bandos, los que trabajaban para el nuevo gobernante Misterio y los que intentaban derrocarlo, conocidos como la Alianza Rebelde, alianza la cual era liderada por Riri Williams, también conocida como Ironheart, quien después de lograr fusionarse con éxito con la armadura de Vision blanco, Misterio vio en ello la oportunidad perfecta para ser inmortal e intentó robársela, pero en eso, ¡pum!, la mina le dijo no durante mi turno, cabeza de pecera, y le volteó la tortilla robándole los nanitos de su cuerpo con los que podía crear hologramas con tan solo pensarlo, así que la Tierra quedó libre del control de Misterio, pero la especie vigilante furiosa con Uatu por haber intervenido para ayudar a la escuincla. Los Illuminati te verán ahora. ¿Los Illumi qué? El capítulo 6, titulado ¿Qué pasaría si 1872? empieza ambientado en el viejo oeste del año 1870, donde tras John Walker, también conocido como US Agent, irrumpir violentamente en una capilla junto a sus lacayos, son detenidos tanto por Shang-Chi como por Kate, mi reina, mi esposa Bishop, uno usando sus habilidades artemarcialistas para darles en la torre, y la otra su ojo de halcón para desarmarlos a punta de balazos, por lo que ya una vez con John Walker sometido ante sus pies, le preguntan dónde concha está el criminal más peligroso de la época, conocido como The Hood. Así que para tener un poco de contexto sobre quién es este animal, el vigilante Uatu nos recuerda que una pequeña decisión puede crear toda una ramificación alterna, como un universo donde Cocodriloqui intenta devorarse a su hermano Thor Rana, otro donde Crossbones, visto en Capitán América Civil War, es un pirata a lo Jack Sparrow, otro donde Ultron se convirtió en el mejor compositor musical del mundo, y otro donde Wanda portaba un traje totalmente fiel a los cómics. Bumblebee, se me está despertando la bestia. Y en el caso de la dimensión protagonizada por Shang-Chi y Kate Bishop, nos cuenta que tras la hermana de Shang-Chi, Xia-Ling, intentar escapar de la tiranía de su papá el mandarín, emigró a Estados Unidos por ahí del año 1860, pero lamentablemente no se encontró con un McDonald's, ni con plazas comerciales llenas de descuentos, ni con minitas rubias en shorts por las calles, sino con un asesino de inmigrantes, pero no Donald Trump, sino uno conocido como The Hood, quien invadió la aldea de Xia-Ling tanto para masacrar a algunos como para secuestrar a otros, que es la razón por la que Shang-Chi lleva toda una década buscando a su hermana. Pero si se preguntan qué poronga tiene que ver Kate Bishop en esto, también tiene resentimiento hacia The Hood debido a que el infeliz quemó hasta las cenizas la granja de su familia. Así que de regreso a la actualidad, John Walker les confiesa que The Hood iba camino a Punta Pegasus. El problema es que al llegar ya es demasiado tarde debido a que el lugar ya fue diezmado, donde el único sobreviviente es un mocoso llamado Yun Fan, asno el cual en los cómics fue nada más y nada menos que Iron Fist, precisamente en la época del viejo oeste, hasta que más tarde fue asesinado por el dragón Shao Lao. Señorita Betty, ¿sí? ¿Tiene un violín? Bodoque, el cual les cuenta que mientras su aldea disfrutaba de una noche junto a la fogata, fueron atacados por The Hood y sus hombres, quienes los secuestraron y subieron a bordo de un tren fantasma, por lo cual les pide su ayuda para ir en rescate de su papi, e incluso se ofrece a ir con ellos para por fin demostrar todo lo que aprendió en sus clases de Kung Fu. Así que ya una vez en las llanuras de Furia, descubren que la leyenda era real y sí existe un tren fantasma, el cual no solo no necesita vías sino flota como yo después de unos buenos porros, por lo que ya una vez infiltrados en uno de sus vagones, descubren que está lleno de armamento robado de Industrias Stark, de Industrias Hammer y pasajeros totalmente en trance, entre ellos el papá de Yun Fan. Pero en eso, ¡pum!, son interrumpidos por Sonny Borch, o sea el comerciante criminal visto en Ant-Man 2, quien les dice ser el inversionista más grande de The Hood y por ello les ofrece amablemente llevarlos ante él, solo que al Shang-Chi presentir que esto podría ser peligroso para el mocoso, le pide usar sus habilidades artemarcialistas para escapar, quien es perseguido por los lacayos de Sony y está a punto de morir bien muerto. El calvo de calvos nuevamente vuelve a romper el juramento de los vigilantes y provoca que los lacayos caigan del tren para que Yun Fan pueda vivir, mientras que nuestros protas por su parte llegan a un templo tenebroso para reunirse con The Hood, pibe el cual en los cómics era un criminal común y corriente de Nueva York, hasta que un día encontró en su camino una capa y unas botas que le pertenecían a Dormammu, y como era de esperarse le otorgaron habilidades sobrehumanas. El problema es que al Shang-Chi preguntarle dónde poronga está su hermana, resulta que el único idioma que habla The Hood es el idioma de los guamazos,
por lo que después de unas piñas por aquí y unas piñas por allá, durante las cuales Shang demuestra ser un digno oponente quien le da una batalla legendaria, el puñetas recurre a sus habilidades sobrenaturales para ganar ventaja. La buena noticia es que al Shang darse cuenta como unas huellas en la nieve se están acercando a él, inteligentemente espera el momento ideal para lanzar un ostión el cual desenmascara a The Hood y esta resulta ser nada más y nada menos que su hermana Xialing. Ya no puedo con este juego sucio, estos golpes. Quien confiesa que cuando emigró a Estados Unidos en 1860, no fue para huir de su papá el mandarín, sino más bien para ir tras el infeliz de The Hood, ya que se enteró que este se dedicaba a masacrar a su gente y no podía permitirlo. Así que después de mandarlo con Avicii decidió tomar su manto, secuestrando a miles de ciudadanos para crear la nación que siempre soñó. Y para mala suerte de nuestros protas, su historia parece estar llegando a su fin, ya que por un lado Sony saca un reloj musical de su bolsillo, cuya melodía poco a poco hipnotiza a mi amada y está a punto de entrar en trance, y por el otro Xialing pone a Shang de rodillas como mi tío a mí y está a punto de rebanarle la cabezota, cuando de repente Yunfan valientemente toca una de las campanas del tren fantasma, campanadas las cuales liberan a todo mundo a bordo de su tranza, incluida mi chica, quien rápidamente desenfunda sus pistolas para finiquitar a los lacayos de Sony, solamente dejándolo vivo a él, pero no porque le perdonó la vida, sino porque quiere verlo sufrir en venganza por lo que le hizo a sus papás. Y de regreso con Shang, como es costumbre en esta serie, recurre al poder del amor para intentar regresar a su hermana del lado oscuro al lado de la luz, solo que en su caso no funciona, sino de hecho está a punto de rebanarle todita la garganta, así que a mi amada no le queda de otra más que agujerarla con un poco de plomo. Bueno, como mi padre dijo antes de matar a mamá, si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo. Belleza la cual al darse cuenta que era la hermana de Shang, se disculpa con él diciéndole que no tenía idea, a lo cual el ojitos de regalo le responde que ella no fue quien la mató, sino fue The Hood, cuya capa se la lleva el viento seguramente a manos de un nuevo portador. Episodio el cual termina con el vigilante Uatu diciendo que la caída de un villano siempre implica el surgimiento de un héroe, y en esta ocasión es el mismísimo Yunfan, a quien Kate ver cómo muestra sus habilidades ante su nueva aldea. Dice que vaya que el mocoso tiene unos puños de hierro, por lo que supongo que ya saben por dónde va la cosa. No sé qué, pero está haciendo algo especial. Cuando de repente el observatorio de Uatu es interrumpido por los 3 vigilantes vistos en el capítulo anterior, quienes, hartos de que el calvo no para de intervenir una y otra vez, le dicen que ahora sí recibirá el castigo que se merece, pero si acaso querían más. Como dato curioso, Marvel tiene un cómic exactamente con el mismo nombre de este episodio, o sea 1872, el cual está ambientado después de Secret Wars, específicamente cuando el multiverso fue restablecido por Reed Richards, donde surgieron muchas dimensiones nuevas como Tierra 519-20, donde muchos personajes de Marvel fueron posicionados en el viejo oeste del año 1872, entre ellos el alguacil Steve Rogers, el lacayo del gobernador Kingpin, y Capisexy, quien se levantó en armas por la desigualdad a las mujeres de esa época. ¡Agua fiestas! ¡Agua fiestas! ¡Agua fiestas! ¡Agua fiestas! Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué calificación le das a este capítulo del 1 al 10. Y recuerden que si se hacen miembros del canal, podrán ver casi todos mis videos horas antes o incluso días antes que todos los demás. También podrán comentar con emojis exclusivos que iré cambiando cada mes. Y también subir entre todos estos rangos mientras más tiempo lleven siendo miembros. Y saludos para Luis Miguel Cuevas, Josbel, GX5, Duban Gamer, Alex Montes, Gabriel Martínez, Mateo Insano, que dice: Joker es mi ídolo porque duró 14 segundos con Harley Quinn. No contaban con mi astucia. Y John Smith, que dice: o en la serie de Agatha mete inclusión forzada. ¡Autobots, retrocedan! O también a Agatha enseñando su perro. ¡Autobots, avancen! Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rápala duro. Y nos vemos en la próxima. Y si al final de tu comentario pones un emoji de arco, te daré corazón.